Que el Señor les bendiga. ¿Cierto? Estamos aquí nuevamente para poder hablar la palabra del Señor. Y voy a pedirles, ¿cierto? Si pueden leer, ¿cierto? Juan 3:14. Un mensaje muy conocido, pero vamos a tratar de profundizar acerca un poco de esto para aclarar un poco algunas partes bíblicas. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero explicar un poco acerca de esto, porque este mensaje de repente se saca un poco de contexto y nos explica con profundidad. Porque esta parte de Juan 3:14, cuando habla de la Moisés, Jesús se lo está hablando a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, intérprete de la ley, que visita a Jesús de noche. Pero quiero explicar un poquito esto para que entienda, porque cuando usted lee Juan 3:16, un texto muy conocido, la gente de repente lo desconecta con esta palabra que estaba antes. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa hablando Jesús hasta el versículo 21. Y después del versículo 21, en el versículo 22, Jesús cambia de posición. Dice: después de esto vino Jesús y sus discípulos. Ahí hay otro tema. Pero de donde parte el capítulo 3 hasta el versículo 21, Jesús está hablando con Nicodemo. Entonces he querido profundizar un poco acerca de esto en los pocos minutos que tengo, porque es muy importante entenderlo. Jesús habla con Nicodemo. Dice la Biblia que Jesús viene de noche a hablar con Nicodemo por el problema que él tenía de ser visto hablando con Jesús y tener problemas con sus compañeros de ser, ¿cierto?, un fariseo. Entonces él dice que viene de noche a hablar con Jesús y tiene una conversación con él y le aclara, diciéndole: maestro, nosotros, rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús no tocando, diciéndole tiene razón y todo, sino que Jesús le da de golpe la palabra diciéndole, en el versículo 3 dice: y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice: ¿cómo? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo, podré acaso entrar segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar a la tierra, o sea, al reino de Dios. De primero, ¿cierto?, habla ver el reino de Dios y después dice entrar al reino de Dios. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente es Moisés el que hace la serpiente de bronce y no puede, y la levanta para que Israel no muriera por intermedio de la muerte, de la mordida de la serpiente. Justamente él no entra a la tierra prometida, pero sí puede ver la tierra prometida. Entonces aquí dice: el que no naciere de nuevo no verá, no puede ver el reino de Dios. Y después dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar a la tierra prometida. Entonces, cuando le está hablando de un nuevo nacer, es la parte que quiero profundizar. Porque de repente, como le digo, no se entiende mucho. Mire, Jesús, ¿cierto?, hablando con Nicodemo, le dice esto importante. Dice: no te maravilles de esto que os digo, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puedo hacer esto yo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Que eso es importante. Nicodemo, siendo maestro de Israel, no entendía estas cosas. Entonces Jesús le dice: tú siendo un maestro, un hombre que enseña acerca de la ley, tú no entiendes esto que es nacer de nuevo.
Entonces, por eso le digo yo que aquí hay una profundidad de que de repente no se ve. Y Jesús le dice una cosa importante, porque aquí cuando le habla de un nuevo nacer, en muchas partes de la Biblia Jesús hace que el hombre vuelva atrás y empiece de nuevo. En una parte cuando le habla acerca de los niños le dice, el que no se hiciere como un niño no entrará en el reino de los cielos. O sea, dejando los pensamientos de adulto y volver a ser como un niño sano, sin malos pensamientos, y crecer de nuevo. Aquí lo toma, ¿cierto?, de volver a nacer. Entonces, aquí nombra dos nacimientos. Uno dice, lo que es de carne, nacido de carne, carne es. Está hablando del nacimiento en la carne. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, de repente esto lo confunde la gente con el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es muy importante. Es muy importante porque es la representación de la sepultura del viejo hombre, como lo dice en Romanos 6:4, 6:3, si no me equivoco. Porque somos sepultados juntamente con Cristo en las aguas. Entonces, eso tiene una importancia tremenda. Pero el enfoque de este mensaje está hablando del volver a nacer. Y nacido de carne se refiere al nacimiento que usted cuando guagua nace rompiendo la matriz de agua, se derrama, ¿cierto? Y nace usted por carne. Por eso dice, lo que es nacido de carne, carne es un nacimiento. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es un nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? La carne nosotros tenemos que hacerla morir para que pueda nacer la nueva criatura en el espíritu. Y quiero profundizar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué toma la serpiente? En la tipificación de Cristo en el Antiguo Testamento hay muchas, pero incontables formas que Cristo tiene en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted ve Jesús, el Adán, cuando habla de Adán, dice la Biblia que Jesús es el segundo Adán. Por culpa del primer Adán muere el segundo. Así como Caín y Abel, por culpa del hermano mayor, muere el hermano menor. Adán viene primero en carne, Jesús es antes que Adán, pero en carne viene Adán, pero muere el segundo Adán por culpa del primero, por el pecado del primero. En varias partes, el matrimonio, por ejemplo, vemos el primer matrimonio de Adán y Eva, que son carne de una misma carne, pero Jesús es el segundo esposo o novio que viene, ¿cierto?, a tomar una mujer aquí en la tierra, que es la iglesia. El primer hombre, ¿cierto?, matrimonio que hubo en la tierra, dice la Biblia que obedeció a la voz de su mujer y cayó en pecado. De cierto modo, él podía haber dicho, no, yo no voy a comer del fruto, porque Dios me dijo que no comiera, pero él entregó su vida por su mujer, porque Dios le había dicho, si comieres de este fruto morirás. Entonces Adán literalmente también entrega su vida, va a la muerte por causa de la desobediencia de su esposa. Él desobedece a Dios. Y Dios le dice, por cuanto has oído la voz de tu mujer, maldita en la tierra por tu causa. Jesús es el novio, ¿cierto?, que va a desposar a la iglesia, pero la diferencia es de que la iglesia, Jesús no sigue las ordenanzas de la iglesia, sino la iglesia sigue la voz de Jesús. Porque Él obedece al Padre y nosotros por intermedio de Jesús obedecemos lo que el Padre le dio por ordenanza. Y hay muchas partes que enfoca, ¿cierto?, a Jesús. Por ejemplo, la roca que le dio a beber en el desierto. La Biblia dice en 1 Corintios 10:4 que Él era, ¿cierto?, la roca que le daba la bebida espiritual al rey. Y la roca era Cristo. Era, hablando de tiempo pasado, hoy ya no es la roca que le dio a beber en el desierto, no es, porque ya dejó de verse como los símbolos, sino que hoy día tenemos la sustancia. La vara de Aarón representa a Jesús, porque Jesús, ¿cierto?, la vara de Aarón fue cortada del árbol y después de haber sido cortada dio fruto y floreció. Jesús fue cortado entre los hombres, después resucita dando fruto, que es la iglesia, ¿cierto?, en general. El maná del cielo representa a Cristo, porque el maná venía del cielo y era pan, mas Jesús dijo, yo soy el verdadero pan de vida. Entonces usted puede ver una cantidad tremenda de tipología de Jesús, el arca del pacto, Jesús, el árbol de Génesis, ¿cierto?, el árbol de la vida era Jesucristo. Termina con un árbol del Apocalipsis que cierto, que separa, dice, que trae sanidad a las hojas de ese árbol. En el Salmo 1, hablando de Cristo, ¿cierto?, tocando algunos temas, cuando dice
La Biblia dice, porque de él habla, ¿cierto?, la ley, los salmos y los profetas. La ley, como le digo, toda la enfocaba a Cristo. Las 7 fiestas solemnes que habían en Israel representaban a Cristo. La Pascua era Cristo, los panes sin levadura era Cristo, los primeros frutos era Cristo, el Pentecostés era Cristo, y así las otras, ¿cierto? El Sukkot era Cristo, que es cierto, la fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas, ¿cierto?, representaban a Cristo. Los mandamientos representaban a Cristo. El cuarto mandamiento que decía, ¿cierto?, 6 días trabajarás y el séptimo no lo trabajarás, porque era para Jehová. El hombre tenía que descansar. Más Jesús, cuando viene, dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Hoy día Él es nuestro descanso. Él toma todo lo del Antiguo Testamento en Él. Y nosotros hoy día por Él, ¿cierto?, tomamos estas bendiciones. Pero en esta oportunidad, ¿cierto?, Moisés lo toma como la serpiente para poder que la gente no muriera. Y vamos a este punto de vista. ¿Por qué la serpiente? En una oportunidad, después de haber andado, ¿cierto?, en el desierto por Israel, ellos quisieron ir a guerrear con un pueblo cuando Dios le había dicho que no. Y ellos, tratando de congraciarse con Dios, a pesar de estar desobedeciendo, van a la guerra. Y pierden en ese momento y vuelven cabizbajos, dice la Biblia. Entonces, y se ponen a reclamarle a Moisés que Dios lo había dejado solo, porque lo sacó de Egipto nuevamente y venían a perecer a Israel. Y dice la Biblia que Dios se hastió de Israel y le envía a serpientes, que yo digo que las serpientes siempre estuvieron, pero el pueblo de Israel estaba protegido de parte de Dios, porque mire, en el día casi usted no puede ver un animal en el desierto, que todos están metidos en la zarza, en los lugares de sombra, y en la noche salen a cazar la serpiente y todo. Pero cuando venía el pueblo de Israel, dice la Biblia que venía en el día una nube que cubría el inmenso calor. Entonces las serpientes pueden haber mordido a mucha gente antes, pero antes de eso no habían registro de que alguna serpiente había matado a algún judío o algún israelita. Pero estaban sujetas porque Dios tenía protegido a su pueblo. Pero cuando el pueblo empieza a blasfemar y empieza a hablar esto, Dios suelta a la serpiente. Y la gente, ¿cierto?, empieza a ser mordida por la serpiente y morían. Entonces el pueblo se arrepiente, se ve que está muriendo mucha gente en poco tiempo, y vienen a clamar a Moisés, y Moisés le dice a Dios que estaba muriendo la gente, y Dios le dice, ya lo voy a perdonar, pero tienes que hacerte una serpiente de bronce, y esa ponerle una asta y ponerla fuera del tabernáculo, fuera del pueblo. No en el tabernáculo, sino que fuera, que representa que Jesucristo muere, ¿cierto?, fuera en el Gólgota, como lo hacía la vaca roja, la vaca lazana, que lo nombra la Biblia, fuera del tabernáculo. Y como el cordero era sacrificado en el templo o en el tabernáculo, la vaca roja era muerta fuera. Entonces esta serpiente tiene una tipificación de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que cuando Moisés hace la serpiente de bronce, la pone en un asta. Y sucede de que cuando mordía a algún hebreo, algún israelita, dice que salía afuera y buscaba con su vista la serpiente como Moisés había hecho, y ponía en su mente, mirándola fijamente, y ponía en su mente, la serpiente no puede haberme envenenado porque Moisés la clavó en el madero. Ahora, ¿qué hace esto? Jesús es representado en eso. Así, Nicodemo, tú que eres maestro de la ley, así como lo hizo Moisés, y hizo una serpiente de bronce, y todo aquel que miraba la serpiente de bronce después de haber sido mordido, no moría, porque Moisés había clavado esa serpiente en un asta, en un madero. Ahora, Jesús viene por nosotros, y Él sabe que lo que nos mata a nosotros es el pecado. Nuestros pecados en nuestra vida nos matan, nos llevan a la muerte. Pero Él viene, ¿cierto?, y se muere por nuestros pecados. Dice la Biblia que por nosotros Él se hizo maldición. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice de que Él fue maldito por causa de nosotros.
Y dice, maldito es el que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición por causa de nosotros, se hizo pecado por causa de nosotros. Entonces cuando Él viene, muere por nuestros pecados y es clavado en un madero. Ahora cuando los pecados toman dominio de nosotros, nosotros miramos a Cristo como los israelitas miraban a la serpiente, y sabiendo de que nosotros no podemos ir al infierno, no podemos perecer, podemos morir en nuestra carne, pero va a llegar el momento de la resurrección, pero nuestra alma no se va a perder por causa de que Él pagó nuestros pecados en la cruz y nosotros ponemos atentamente la mirada en Él y no pereceremos. Porque la Biblia dice, cierto, de puesto los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe, miradme a mí los cuatro términos de la tierra y seréis salvos. Él es el punto de vista. Entonces Nicodemo no entendía esto. Por ejemplo, mire algo sencillo. El hombre ladrón que ha robado con sus manos, ha sido violento, ha robado de una manera tremenda, y sus manos han sido el motivo de su pecado. Cuando viene a Cristo, esas manos deberían haber sido clavadas, pero el hombre pone su mirada en la cruz diciendo, mis manos deberían haber sido clavadas, pero por mis pecados fueron clavados en las manos de Él. Y así todos los pecados que usted puede ver están ahí en la cruz por causa nuestra. Entonces ahora la importancia que Nicodemo no entendía, que si usted empieza a escudriñar la ley, empieza a ver lo que Moisés pasa en el desierto, se daría cuenta de que todo enfocaba a Jesucristo. Todo. Entonces Él es nuestra salvación. Se me acabó el tiempo, tenía mucho más que hablar, pero se nos acabó el tiempo. A lo mejor en otra oportunidad terminaremos, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar aquí. Que Dios pueda bendecirle mucho y hasta la próxima.